Televisa a la Florida, y de Florida subimos hasta Washington, la capital política del planeta, la capital de los Estados Unidos. Todos los ojos sobre Washington, allá está la Casa Blanca y no se sabe quién será su inquilino a partir de enero. Gregorio Meraz, corresponsal de Noticieros Televisa. Adelante, Gregorio, ¿qué hay de nuevo? Carlos, nuevamente muy buenos días. Pues informándote que efectivamente el recuento de votos del colegio electoral continúa en 254 para Bush, 252 para Kerry. Todo está a la espera del conteo de los votos en Nuevo México, Iowa y Ohio. Estos estados que serán decisivos para determinar quién será el inquilino de la Casa Blanca durante los próximos 4 años. Te quiero informar también que alguna de la prensa norteamericana ha destacado con nombres de películas o novelas el resultado de esta elección. Por ejemplo, tenemos el USA Today que destaca este encabezado, Cliffhanger. Los ojos están en Florida y en Ohio, recordando los sucesos del año 2000. También el periódico Washington Post hace una cabeza similar. Dice Bush lleva una ventaja electoral, el desenlace podría darse en Ohio. Y bueno, igual que estos periódicos, hay otros periódicos como el New York Times que destacó que Bush y Kerry están cabeza a cabeza, o el New York Post que dice Bush con su familia, destaca que Bush, el presidente Bush estuvo con su familia en la Casa Blanca, y un titular grande que dice ganaré. Te quiero decir también que como resultado de estas elecciones, el único estado que aparentemente cambió ya de voto fue New Hampshire, que hace 4 años entregó su voto al presidente Bush, ahora votó por el senador John Kerry, y otros que podrían seguir el ejemplo son Iowa, Nuevo México y Ohio. Esto está por determinarse, no sabemos si este voto va a favorecer finalmente al presidente Bush o al senador Kerry. También te quiero informar que como resultado de estas elecciones se registra el tercer senador negro, el senador Barack de Illinois, el tercer senador negro en 150 años que alternará con 2 latinos, Mel Martínez por Florida y también Ken Salazar, un senador demócrata por el estado de Colorado. Esto ha sido pues aspectos importantes que han cambiado la conformación de las cámaras. También te quiero decir que en estas elecciones 11 de 34 estados decidieron rechazar el matrimonio entre homosexuales, y bueno, se votaron muchas otras proposiciones sobre otros temas de interés estatal, Carlos. Sí, hasta de qué tamaño son las botellas de alcohol y cosas verdaderamente anecdóticas, ¿no, Gregorio? Así es, hay muchas propuestas que fueron sometidas a votación y que van desde ese tipo de cosas hasta otras medidas que son pues un poco más serias, relacionadas con la conformación de las cámaras, de los jueces, de los circuitos, de los distritos escolares, etcétera, Carlos. Muchísimas gracias, Gregorio Meraz. Estamos al tanto contigo allá en Washington. Sí, aprovechando el viaje, votaron todo lo que hubiera posibilidad. Esta mañana me siento muy honrado porque en el estudio de Primero Noticias se encuentra nada más y nada menos que, no voy a decir el hijo de una leyenda, porque él ya es una leyenda, y es el hijo del santo. Elecciones presidenciales. Así millones y millones de estadounidenses se fueron a la cama en la incertidumbre. Para la 1 de la mañana, tiempo del este, 1 hora más que en México, que en el tiempo del centro de México, las cifras daban una ligera ventaja a Bush sobre Kerry. 249 votos electorales para Bush, 221 para Kerry. Pero la ventaja, aún así, no era definitiva. Faltaba el estado de Ohio. Bueno, faltaba el estado de Ohio y otros pocos estados, pero fundamental era Ohio, sus 20 definitivos votos. El que ganara Ohio ganaba las elecciones. Para la medianoche, 2 cadenas de televisión, Fox y NBC, daban los 20 votos de Ohio a Bush, pero le regateaban la victoria ante la reserva de todas las demás cadenas de aceptar los preliminares de Ohio a esa hora como algo definitivo. No obstante que no había decisión, indefinición con la que corrían las primeras horas de la madrugada, la Casa Blanca tomó una audaz decisión. A las 4:40 de la mañana envió al jefe del Estado Mayor Civil de Bush, Andrew Carr, al cuartel general de los republicanos, donde cientos y cientos de personas esperaban desde la tarde para celebrar la victoria de Bush, que se les negaba.
Y el jefe del staff de la Casa Blanca, a esa hora, 4:40 de la mañana, reivindicó la victoria de Bush por 286 votos electorales. 286 votos electorales que a esa hora, las 4:40 de la mañana, Bush no tenía. Es más, que a esta hora, pasada las 11:30 de la noche, tiempo de Washington, Bush todavía no tiene. Alcanza a esta hora 274 votos electorales, sí, pero no los 286 votos electorales que cantó como suyos en la madrugada su jefe de Estado Mayor Civil. Pero eso no les importó y sin tenerlos, Carr proclamó a esa hora la victoria republicana y la reelección de Bush. Esto fue rechazado a esa misma hora, a las 5 de la mañana, en el cuartel general de Kerry en Boston, donde el candidato demócrata no dormía. Maduraba y maduraba una decisión que a las 9 de la mañana tenía clara. Reconocería el triunfo de Bush ante la imposibilidad de ganar Ohio vía un conflicto postelectoral, que su jefa de campaña había anunciado desde la medianoche al decir a esa hora que no reconocería su inminente derrota en Ohio. Por eso, a las 10 de la mañana, Kerry tomó un teléfono, marcó un número, el de la Casa Blanca, y pidió con Bush. Pidió que lo comunicaran directamente con el presidente, que en ese momento estaba reunido con sus estrategas electorales en el despacho Oval. Bush atendió la llamada, escuchó a Kerry reconocer su derrota y cuando colgó el teléfono, un jubiloso Bush anunció a los suyos su triunfo. Había ganado la reelección, según palabra de Kerry. De inmediato el vocero de la Casa Blanca, Scott McMillan, salió a dar el anuncio de la victoria de Bush vía el reconocimiento del demócrata Kerry. A las 2 de la tarde, siempre tiempo del este, Kerry en Boston reconoció ante miles de seguidores que se había salido de la contienda, que la tiró, que había tirado el arpa porque no tenía ninguna opción de ganar. Una hora más tarde, aquí a las 3 de la tarde, en el cuartel general de los republicanos, en el edificio Ronald Reagan, un alegre presidente Bush proclamó su triunfo y declaró: Estados Unidos ha hablado. Bush pidió a los 55 millones de estadounidenses que votaron por Kerry que lo apoyaran y definió parte de su política para los próximos 4 años. La guerra contra el terrorismo, la guerra pues y la economía, sí, la economía, pero la guerra. El presidente Bush no solo lleva ganados a esta hora 29 estados contra 20 de Kerry, sino que obtuvo el mayor número de votos directos. Logró el mayor número de votantes que ningún otro presidente de Estados Unidos, 59 millones de votos y un poco más a esta hora, y una diferencia de votos directos a su favor que supera los 3,5 millones. Y por si todo esto fuera poco, Bush reforzó su mayoría en el Congreso al subir en el Senado de la difícil barrera de los 51 a 55 republicanos y en la Cámara de Representantes al aumentar su mayoría de 227 a 231 diputados. Esta fue, pues, sin duda, la jornada de Bush. En la llamada telefónica, cuando Kerry anunció a Bush su derrota reconociendo el triunfo del republicano, Bush calificó a su oponente, después de todas las descalificaciones de campaña, de haber sido, hoy le reconoció, un candidato valioso, fuerte y honorable. Y luego pronunció el discurso de la victoria, breve, pero de la victoria, que es lo importante. Vamos esta noche con Gregorio Meraz, corresponsal de Noticieros Televisa aquí en Washington. Gregorio, buenas noches. Adelante. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, después de esas horas de especulación e incertidumbre que llevaron a la cancelación de una aparición y una declaración triunfal del presidente George Bush en el cuartel general de su campaña, la declaración de John Kerry vino a ser un bálsamo para los republicanos que provocó un estallido de júbilo, de alegría. Una simple y tempranera llamada telefónica disipó la tensión y despejó el camino para un segundo mandato del presidente George Bush. Earlier today, Senator Kerry called with his congratulations. We had a really good phone call. He was very gracious. Sorpresiva llamada en la que el contendiente demócrata John Kerry reconoció su derrota y felicitó al actual mandatario por su victoria en históricos comicios en los que se registró una afluencia superior a 120 millones de electores, más del 60% del padrón electoral y la más copiosa desde 1968. And he and his supporters can be proud of their efforts.
Bush elogió el esfuerzo de Kerry y colaboradores, en contraste con la tensión que republicanos y demócratas vivieron la madrugada de este miércoles, porque el candidato demócrata a la vicepresidencia, John Edwards, había anunciado una férrea defensa del voto. Horas antes, asesores presidenciales habían impedido al presidente Bush cantar victoria ante frenéticos seguidores, cuyo júbilo explotaba a medida que se acumulaban votos electorales para garantizar la victoria, porque el conteo de boletas demoró los anuncios. We are entering a season of hope. We will continue our economic progress. We will reform our outdated tax code. Bush se comprometió con apoyo del carro completo que ganó en el Congreso a unir al país, combatir al terrorismo, impulsar la economía, educación y generar empleos, mientras repara su dañada relación con la comunidad internacional. Para ejercer su segundo periodo, el presidente George Bush tomará primero que nada unas merecidas vacaciones después de esta intensa campaña y posteriormente regresará para reorganizar el gabinete que deberá acompañarlo durante su segunda gestión. Joaquín. Muchas gracias, Gregorio Meraz, corresponsal de Noticieros Televisa aquí en Washington. Antes, al reconocer su derrota en Boston, John Kerry decía que es tiempo de unidad para evitar la división y el enfrentamiento de los estadounidenses después de estas violentas campañas. Ahí en Boston está Marisa Céspedes, otra enviada especial de la red de Noticieros Televisa. Marisa, buenas noches, adelante. Joaquín, muy buenas noches y bueno, te comento que Boston hace historia nuevamente, pero no esa historia dulce y esperanzadora que anhelaba John Kerry y millones de votantes hacer. Vamos, estaban convencidos que sí se podía ganarle a George W. Bush. John Kerry concedió este miércoles su derrota y demostrándonos claramente que es un buen perdedor. Esta es la información. Hace unas horas el sueño que arrullaba John Kerry y millones de estadounidenses que le dieron su voto se disolvió con la misma fuerza y drama que germinó. Pero hasta en la derrota, el rival de George W. Bush estuvo presidenciable e hizo un llamado a la unidad. Me hubiera gustado que las cosas hubiesen sido de otra forma, pero en una elección estadounidense no hay perdedores, porque sean o no exitosos los candidatos, al día siguiente todos somos estadounidenses. John Kerry, acompañado por su compañero de fórmula, el senador John Edwards, las esposas de ambos y sus hijos, así como el senador Ted Kennedy, concedió su derrota en el legendario Funeral Hall en Boston ante miles de seguidores, colegas y amigos, quienes no pudieron evitar las lágrimas, los abrazos y los nudos en la garganta. Es muy difícil, pusimos alma y corazón en esto. John trabajó muy duro, estamos muy orgullosos de él, hizo un trabajo fabuloso. Entre aplausos y gritos de aliento, John Kerry les dijo a los estadounidenses que la batalla no ha terminado. Escuché sus historias, conozco sus luchas, sus anhelos, son parte de mí ya. Y nunca los olvidaré ni dejaré de luchar por ustedes. Pero lo que más cautivó al público del discurso de derrota de John Kerry fue la generosidad de espíritu y la gratitud del senador. Me gustaría abrir los brazos y abrazarlos a cada uno de ustedes por toda esta nación. Les doy las gracias del fondo de mi corazón. Bueno, Joaquín, te comento que sí vimos a un John Kerry totalmente volcado en gratitud, pero bueno, la emoción, fue una jornada llena de emoción, llena de optimismo, pero un poco complicada porque había demasiada emoción, fue muy tenso, esto culminó una campaña muy aguerrida, pero de algún modo puso una clausura a lo que se avecinaba, esa pesadilla de Florida en el 2000 que afortunadamente no ocurrió, o sea que hubo clausura a pesar del duelo, pero con una esperanza de que son los norteamericanos que deben de aportar el cambio, son ellos los que salieron a las urnas y son ellos los que deben de encaminar el país. Joaquín. Muchas gracias, Marisa Céspedes desde Boston. Lo que es cierto es que a partir de hoy se ha comenzado a construir una candidatura en el Partido Demócrata. Esa candidatura responde a las iniciales de Hillary Rodham Clinton. Bien, como lo decía y como ocurrió, Ohio fue decisivo. Desde antes le habíamos contado aquí en Noticieros Televisa que quien ganara Florida y Ohio, o Florida y Pensilvania, ganaría las elecciones. Bush ganó Florida y finalmente ganó Ohio, y por eso ganó las elecciones. Pero no fue
ni fácil ni rápido. Le llevó toda la noche, las primeras horas de hoy, y al final la decisión de Kerry de reconocer su derrota en Ohio y con esto su derrota en la carrera a la Casa Blanca. Vamos precisamente a Columbus, ahí en Ohio, con mi compañero Alberto Tinoco, enviado especial del Cerco Informativo de Noticieros Televisa. Alberto, buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches, transmitimos en directo desde la ciudad de Columbus, capital del estado de Ohio. Todavía esta mañana muchos de los reporteros que nos encontramos aquí suponíamos que habría una intensa batalla legal por el conteo de los llamados votos provisionales. Sin embargo, también observamos que varios de los abogados del equipo legal del candidato, del senador John Kerry, abandonaban la ciudad, abandonaban la capital de Ohio, lo que sin duda era un aviso de lo que estaba por venir. Esta es la historia. El estado de Ohio se convirtió en la manzana de la discordia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Pudo ser el Waterloo de George Bush, pero al final del día se convirtió en el talón de Aquiles de John Kerry. Todavía esta mañana la moneda seguía en el aire. Las cadenas americanas señalaban un empate técnico en Ohio. Too close to call, dicen en Estados Unidos. En Ohio estaba en juego la elección presidencial. Los 20 votos electorales de este estado podían inclinar la balanza. En Ohio votaron 5.478.365 personas, la participación electoral más alta en los últimos 40 años. En la víspera de los resultados finales, el senador Kerry anunciaba que no cedería el triunfo en Ohio, en donde la batalla se esperaba voto por voto. El fantasma de Florida del 2000 parecía recorrer Ohio. Todo hacía suponer que las elecciones se decidirían en la corte y no en las urnas. En Ohio, Bush obtuvo 51% de los votos, Kerry el 49%. La diferencia de votos fue de 136.221. Los demócratas apostaban al conteo de los votos provisionales y votos por correo, pero las cuentas no le salieron. Históricamente, menos del 20% de los llamados votos provisionales son convalidados. Al mediodía de este miércoles, el senador Kerry tiró la toalla y reconoció el triunfo del presidente Bush. Lo increíble es que Ohio le haya dado el triunfo al presidente Bush, siendo uno de los estados de la Unión Americana más golpeados por el desempleo. Del 2001 a la fecha, aquí se han perdido más de 237,000 empleos. Además, aquí está la ciudad más pobre de los Estados Unidos, Cleveland, y Columbus, la capital, es una ciudad dividida tras las elecciones. Esta tarde en Columbus, la capital de Ohio, un grupo de seguidores de Kerry salió a las calles a protestar por el triunfo de Bush. Demasiado tarde. Históricamente, ningún republicano ha sido elegido presidente sin ganar Ohio. George Bush puede estar satisfecho, aunque después de la embriaguez del triunfo y con la cruda realidad, se dará cuenta que su país es un país dividido, más que nunca. Joaquín, termina así este proceso electoral en los Estados Unidos, un proceso muy reñido, un proceso electoral también muy costoso, pero al final del día lo importante es que fueron las urnas y no la Corte la que decidió al final al ganador de esta elección presidencial. Joaquín, es mi reporte desde la capital de Ohio. Muchas gracias, Alberto Tinoco, desde Columbus, la capital de Ohio. Mientras tanto, el presidente Fox era informado del triunfo de Bush cuando cumplía su segundo día de visita a Panamá este mediodía. Le envió una carta privada en la que lo felicitó y destacó la importancia de la relación bilateral y la disposición del gobierno de México para mantener la estrecha cooperación y esto del avance en los temas de la agenda bilateral. Le decía que era una carta privada que hizo pública su vocero. Los temas de la agenda bilateral: migración, seguridad, combate al terrorismo y delincuencia organizada. Niños chiapanecos están atrapados esta noche en un hoyo de 30 metros de profundidad. Vamos a ver el rescate. Bejarano acusa penalmente a Carlos Salinas, a Rosario Robles y a Carlos Ahumada de encabezar un complot contra Andrés Manuel López Obrador. Le voy a decir cómo se va a desarrollar mañana el juicio de desafuero contra Bejarano. ¿Sabe usted cómo llamó un senador panista a la Poterna de Juárez? En un momento se lo voy a contar para que se sonroje el senador. Continúa. Este programa es presentado por State Farm. State Farm, un buen vecino. Ellos tienen muchos héroes, pero un solo superhéroe del cual depende su futuro. Por eso es importante que hables sobre los fondos para la educación de tus hijos con alguien que ya conoces. Tu agente de State Farm. Ahora la misma persona que te ayudó a planear para lo que puede pasar, te puede ayudar a planear para lo que puede ser.
State Farm. Un buen vecino. Carlos Loret de Mola te invita a un programa especial donde analiza los resultados de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Esta noche, por Galavisión. Nuevamente Brasil, media vuelta. ¡Qué golazo! Prepárate una vez más. Campeonato Mundial de Futsal China Taipei 2004. Muy pronto, solo por Galavisión. Muy rico, mi amor. Oye, papá, ¿no sería bueno tener una televisión plasma y un DVD player que tenga scan progresivo? ¿Me disculpan un momentito? Si te sientes lejos de la tecnología, acércate con Best Buy. Mira, prueba y compara. Te ayudamos a que sea simple. Miles de posibilidades. Encuentra la tuya. Best Buy. Best Buy le invita a vivir la magia del fútbol Liga Mexicana. El esfuerzo de grandes atletas,